Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingenieros con Propósito, un espacio donde los futuros ingenieros mecánicos exploramos cómo el conocimiento y la investigación transforman nuestras ideas en grandes proyectos. Hoy hablaremos de algo que en muchos estudiantes temen, y pues sí, es un poco de temor, pero es clave para la ciencia y la comunicación de nuestros conocimientos con claridad, y son las normas APAS. Cuando se escucha las normas APAS siempre se piensa en reglas, en números, en justificar, pero no es solamente eso. Las normas APAS son más allá y no es un castigo, sino es una forma de organizar nuestros pensamientos. Para este capítulo quiero darle la bienvenida a mis compañeros Fabián, Alfonso, Kevin y Carles. Bienvenidos. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañero Alfonso, para empezar, cuéntenos, ¿qué son realmente las normas APA? Bueno, compañero, pues, ¿qué les comento? Las normas APA son un conjunto de reglas que fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología y la cual nos conllevan como a tratar de organizar bien los trabajos para que en el momento de presentar un trabajo se vea ordenado, se vea de manera clara y profesional. No es sencillamente usted hacer un trabajo por hacerlo, porque lleva una serie de paso a paso a seguir, tanto en formas de, ¿cómo le explico? Como de medidas de las hojas, interlineados, para que se vea muy bien y muy presentado el trabajo. Claro, así es. Bueno, Carles, ¿cómo cree que, o por qué cree que son importantes las normas APAS en nosotros como estudiantes de ingeniería mecánica? Bueno, compañero, son de gran importancia porque nosotros comunicamos ciencia cuando diseñamos, cuando programamos, cuando diseñamos, analizamos un sistema. Necesitamos respaldar todo ese tipo de ideas con fuentes confiables. Y aplicando las normas APAS, demostramos rigurosidad y respeto por el conocimiento. Algo esencial si queremos que nuestros proyectos tengan una validez o una gran importancia profesional y académica. Las normas APA nos permiten que esto sea así. Entonces, son de gran importancia. Claro que sí, exacto. Y mire que todo es un proceso, ¿no? Cuando uno empieza puede parecer complicado, como todo, ¿no? Kevin, compañero, cuéntenos, ¿cuál es el error más común que uno puede cometer cuando aplica normas APA? ¿Listo, compañero Kevin? Compañero Kevin, estábamos escuchando lo que decía Carles de la importancia de las normas APA para nosotros como estudiantes de ingeniería industrial. Quería preguntarle, ¿cuál ha sido para usted como el punto más fácil que uno puede decir o que al empezar el error que más se comete como principiante, uno antes de conocer las normas APA? Bueno, compañero, yo diría que el clásico copiar y pegar, sin criticar. También muchos olvidan el formato del documento, márgenes, interlineados, sangrías, encabezados, etcétera. Pero prácticamente herramientas como Melend y Scribe, con eso se vuelve todo más fácil. Diría yo, compañero. Sí. Sí. Así son. Bueno, entonces de ser como una forma, o bueno, uno haberse como acoplado a ese sistema y poderle sacar ese buen fruto. Fabián, ¿qué nos puedes explicar? Compañero, bueno, digámoslo, el tema pues me ha enseñado a ser pues como, pues, a ser más disciplinado. Me di cuenta pues, digámoslo, de que escribir con estructura me ayuda a pensar con estructura. O sea, la norma APA es un tema bastante interesante, bastante complejo. No solo se utiliza para ordenar el texto, también se utiliza para ordenar pues, ideas y pues cosas así. Es bastante interesante el tema de las normas APA. Oiga, qué buena. Como de que ser más organizante, porque en la vida profesional la idea es generar proyectos, generar ideas y generar soluciones, y debemos ser organizados. Alfonso, ¿qué a los que vienen detrás de nosotros? No, pues les diría que no lo vean como una imposición, porque realmente nosotros lo vemos cuando empezamos, digamos, a ver este tema de las normas APA, nosotros lo vemos como que, ay, güey madre, hermano, y es que gallo, ¿cómo hacemos para cuadrar esas márgenes? Que no, que es que esto lleva negrita, que es que esto lleva espacio, que tiene que alinearse a la derecha, que no lo veamos así, veámoslo más como una herramienta. ¿Sí me entiende? Una herramienta, ¿para qué? Para poder presentar una calidad de trabajo excelente, en la cual, ¿por qué? Porque eso nos va a reflejar a nosotros más adelante quiénes somos como profesionales y como personas. Entonces, eso es lo que yo le aconsejo a mis compañeros, no lo vean como una imposición, sino como una herramienta que verdaderamente les va a ayudar mucho más adelante.
Hombre, qué bien, y a todos por ese gran hecho nos hace entender que las normas APA no son unas reglas, un conjunto de reglas que nos limitan, sino que por el contrario ayudan a que nuestro conocimiento adquiera más credibilidad y el trabajo de cada uno de nosotros no sea solamente un trabajo o un ensayo, sino un académico y serio. Bueno, damos por terminado este podcast sobre las normas APA, bonito porque hemos podido ver y cada uno exteriorizar lo que tenemos internamente y sabemos de ese proceso. En nuestro próximo podcast vamos a hablar sobre un tema que también es muy interesante para todos los estudiantes y nosotros como ingenieros en proyección, y es el artículo científico, que también es para poder compartir nuestros conocimientos. Entonces, compañeros, muchas gracias y ya en breve continuaremos con el artículo científico. Listo, compañeros, estamos de regreso en un nuevo podcast de Ingenieros con Propósito, del conocimiento a la innovación. Ya después de que hablamos de las normas APA, vamos a seguir, pues las normas APA nos dice que es importante para la organización del conocimiento y cómo presentar un trabajo y que no sea solamente un ensayo científico o un trabajo de principiante, sino que sea algo que denote profesionalismo. En este caso vamos a hablar del artículo científico. Es una forma muy maravillosa de contarle al mundo cómo lo que descubrimos y lo analizamos lo debemos proyectar y transmitir. Nuevamente doy la bienvenida a mis compañeros Carles, Kevin, Alfonso y Fabián, ingenieros en proyección, que estamos haciendo esta maravillosa carrera. Y bueno, vamos a hablar de este tema apasionante. Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, hombre, Umar, pues no, hermano, agradecido otra vez por la invitación y qué rico es compartir con nosotros, los demás compañeros y futuros ingenieros mecánicos de la Universidad Inca de Colombia. Pues, hombre, Umar, así es. Me emociona mucho este tema porque, hermano, un artículo científico, en cierta forma, diría yo que es como un idioma universal, ¿sí me entiende? De la cual es como si dijéramos, esto es lo que hicimos, es lo que hemos compartido con todos, es lo que queremos como llevar de la mente a plasmarlo, ¿sí me entiende? Entonces, diría yo que es algo interesante, es algo productivo y que es beneficioso para nosotros mismos a futuro. Claro, así es, muy cierto todo. Empecemos por lo básico. Compañero Kevin, ¿cómo definiría usted qué es un artículo científico? ¿Qué más, compañero Dumar? Un artículo científico yo lo definiría como un documento breve, claro y estructurado, donde se presentan los resultados de una investigación. Pero más que eso, no sé, sería como una manera de comunicar el conocimiento comprobado para que otros investigadores profesionales puedan aprender y aplicar mejoras en lo que hicimos. Es impresionante ver cómo todo se estructura con tanta lógica, resumen, introducción, metodología, resultados, discusiones y conclusiones, compañero. Oiga, hay algo interesante en lo que usted acaba de decir y me gusta mucho, y eso que dice comunicar, porque normalmente pensamos que la ingeniería en plano, puesto, un elemento de una máquina, pero mire que esto es muy interesante. Carlis, ¿por qué que es de escribir normas APA de usarlas, también saber escribir artículos científicos? Buenas noches, compañero Omar. Sí, claro. Esto es de gran importancia, ya que muchos ingenieros somos capaces de hacer muchos proyectos, construir, armar, diseñar programas, pero no contamos con esa facilidad como para contarlo, ¿sí? Entonces el artículo científico, hacer un artículo científico nos obliga a reflexionar, analizar, comunicar con precisión. Además, si queremos que nuestros proyectos sean visibles y tengan algún impacto en nivel profesional, académico o para una empresa como tal, publicar un buen artículo puede abrirnos puertas en el mundo, ya sea laboral o para dejar una huella. Sí, entonces un artículo científico nos ayuda como a plasmar lo que hacemos en nuestra profesión. Claro que sí, oiga, y excelente punto, porque un artículo científico llevará a la historia como de pronto en algún momento lo fue Albert Einstein o Isaac Newton, porque ellos hicieron algo que marcó la historia y están ahí. Entonces nosotros con un buen artículo científico también pudiéramos entrar a ser parte de la historia. Fabián, para quienes están empezando, contémosle cómo se estructura un artículo científico. Compañeros, nuevamente, saludos. Bueno, un artículo científico generalmente pues tiene 5 partes principales, que se van pues digámoslo en un título y resumen, en el cual se presenta la idea general pues del tema, ¿cierto? Tenemos como segundo punto la introducción, que sería pues explicar el problema y el objetivo del tema pues que estaríamos viendo. Tercer punto, tendríamos la metodología, donde cuenta cómo hicimos el trabajo, los materiales a utilizar, los cálculos, los ensayos y demás. Tenemos también como el cuarto punto resultado y discusión, en el cual encontramos lo que encontramos pues en el tema y cómo lo interpretamos. Por último, el quinto punto ya pues la conclusión y referencia, en la cual pues se expresa lo que se aprendió y a qué necesitamos en el tema pues en sí. Pues digamos, el tema pues suena formal, ¿cierto? Pero detrás de esa estructura sí hay una historia de esfuerzo, curiosidad y descubrimiento y demás. Diga, qué bueno.
bueno eso de que se presenta y se plasma, hay una historia, ¿sí? Una historia que muchas veces no se conoce porque es una historia de esfuerzo. Alfonso, ¿qué es lo más difícil de escribir un artículo científico? No, compañero. Pues, ¿qué le digo yo? No, pues sin duda, empezar. Ah, hermano, es que empezar es muy duro. Porque es que uno tiene toda la información, usted tiene los resultados, tiene los cálculos, pero es que a la final a usted le cuesta mucho poner todas esas ideas en orden. Entonces usted llega, ¿cómo le explico yo? Uno trata de formar todo y esto también pues conlleva a que uno, ¿cómo le digo yo? Como que en momentos se desanime, pero pues sin embargo ya cuando usted ya tiene el artículo, no, o sea, uno no tiene que ver, o uno no lo ve ya después solo como un requisito, sino como más bien ya después de tenerlo organizado, es como una oportunidad de usted poder mostrar todo lo que aprendió, ¿sí me entiende? Y todo cambia, la verdad que ya va cambiando porque ya uno, cada párrafo, cada letra, cada cita que usted plasma, es como usted decir, hombre, lo estoy logrando, es como si usted, mejor dicho, sudara sangre ahí prácticamente porque es un esfuerzo que usted lo coge con amor, con cariño. Sí, claro, no, total. Esa la verdad es que después de ver el resultado, como dijo Indira Gandhi, la hija de Mahatma Gandhi, no me cuente los dolores de parto, muéstrame la criatura. Compañero Kevin, Sí, claro. ¿qué consejo le daría? ¿Qué consejo le daría a estos que están empezando y que sean como claro para que ellos puedan escribir sus artículos científicos? ¿Qué más, compañero Rumar? Yo le diría tres. Vale. Listo, compañero Kevin, se había cortado. Cuéntenos, ¿qué le diría usted a las personas que ¿Qué más, están compañero empezando? Rumar? ¿Qué consejo Yo les le daría? diría tres cosas. Primero que todo, que no tengan miedo al escribir, todos empezamos con inseguridad. Segundo, que lean artículos de otros ingenieros, así aprenden estilos y lenguaje técnico. Y tercero, pues, y último, Sí. les diría que escriban con pasión, porque cuando se ama lo que se investiga, hasta cada palabra se nota. Total. La verdad es que eso es un gran mensaje que nos deja esta idea del artículo científico, porque no es solamente informar, no es solamente transmitir algo, sino es inspirar a otras personas, a otros investigadores, a otros ingenieros, a plasmar lo que sienten, lo que piensan y a proyectar y dejar una huella en la humanidad. Bueno, para los estimados oyentes, hemos hablado de tema interesante y continuamos con otro muy interesante que lo haremos en el próximo podcast, que es proyecto de investigación y de cómo nace una idea y cómo se convierte en un plan que puede transformar y hacer una contribución grande en la ingeniería y en la sociedad. ¿Listo? Muchas gracias, no se muevan, que ya seguimos con Ingenieros con Propósito. Listo, compañero. Bienvenidos, ¿cómo vamos? Y seguimos hablando en este podcast de Ingenieros con Propósito. En esta oportunidad, pues ya sabemos, hablamos de las normas APA, de cómo nos ayudan a organizar el conocimiento y del artículo científico de cómo parte de eso inspirar a las nuevas generaciones. En esta oportunidad vamos a hablar de este tercer tema que también es muy apasionante, es muy interesante y es vital para nosotros en nuestra formación y mi carrera, y ese proyecto de investigación. En este punto se transforman las ideas en algo tangible, que ya es un hecho, ¿listo? Entonces, como siempre, agradecer la compañía de mis compañeros, Fabián, Carlos, Alfonso y Kevin, que han estado pues acompañándonos en el desarrollo de estas ideas, cada uno contando sus experiencias y bueno, cómo han compartido, ¿no? Bienvenidos. Gracias, compañero. Gracias, compañero. ¿Listo? Muchas gracias, compañero. Vale, qué bien. Bueno, para comenzar, compañero Alfonso, ¿cómo definirías tú qué es un proyecto de investigación? Bueno, pues yo le diría que un proyecto de investigación es un proceso planificado que busca resolver un problema, a responder una pregunta también mediante un uso de métodos científicos. La verdad que, en otras palabras, es una ruta que debemos de seguir para transformar una idea de conocimiento nuevo. Y en ingeniería, pues se traduce en innovar prácticamente. Es uno estar innovando y crear soluciones que tengan un impacto real para nosotros en el diario vivir. Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, pero muchas personas creen que un proyecto de investigación es solo escribir un documento. ¿Sí? Kevin, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué opina? ¿Qué más, compañero? Yo diría que un proyecto es mucho más que un trabajo de grado. Es una experiencia, un aprendizaje profundo. Uno aprende a organizar tiempo, trabajar en equipo, analizar datos, sobre todo tener paciencia en cuando las cosas no salen como uno espera. Es un entretenimiento para la vida profesional, diría yo. Oiga, ¿qué cierto es eso? Es que se siente frustrado uno cuando las cosas no salen como las planea o como las espera o en el tiempo en que uno las tenía programadas que salieran. Pero esa es la vida, ¿no? Lo importante es poder no abandonar ese propósito y seguir. Carlis, ¿cuál cree que es el paso más importante para que un proyecto de investigación sea exitoso? Buenas noches, compañero Omar. Bueno, lo más importante es tener una buena pregunta, ¿sí? Porque todo parte de ahí. Si la pregunta es clara, el camino se vuelve más fácil. Ya después si viene lo que es la estructuración, la metodología, lo que vamos a usar. Pero si no sabemos exactamente qué es lo que sabemos, si no tenemos esa pregunta clara de qué es lo que queremos como tal, se nos va a hacer difícil, se nos va a complicar. Entonces, en resumen, tener claro la pregunta como tal de lo que nos va a enfocar el tema es el motor de una buena investigación, compañero.
Oiga, qué buena reflexión, porque si no la tenemos clara, no sabemos, para el que no sabe para dónde va, a cualquier lugar le sirve, ¿no? Pero mire que es interesante. Fabián, ¿cómo influye en la ingeniería mecánica tener una base de investigación bien sólida? Compañero, esto influye porque la investigación nos enseña a pensar, pues sí, como ingeniero, no solo a copiar soluciones, sino a entender por qué funcionan. Cuando explicamos el método científico, analizamos, comparamos y experimentamos. Y eso nos convierte en profesionales capaces de innovar con criterio y de crear, pues, nuevas ideas. Por eso un proyecto de investigación no es solo un trámite, es un entrenamiento para resolver problemas reales que se presentan en la vida. Oiga, qué bien, qué chévere esa visión. La verdad es muy, muy interesante esa forma de verlo y agradable y total. Bueno, ya para ir cerrando nuestro podcast, compañero Alfonso, si pudiera darle un consejo a quienes apenas están empezando en su proyecto, ¿cuál sería? No, pues hombre, yo le diría que, pues no sé, que tuviéramos que 3 cositas muy pendientes. O sea, mejor dicho, sería como un consejo que les diría, que primero escojan un tema que de verdad los apasione, que se sientan, que sea la motivación. ¿Por qué? Porque esto llega a que el proceso sea mucho más llevadero, sea mucho más enfocado, porque le van a poner mucho más energía, van a estar muy de lleno ahí metidos en ese proceso de investigación. Segundo, pues que obvio, como a todos nos da miedo equivocarnos, pero pues para eso estamos, no hay que darnos miedo porque pues imagínense que uno, así como decimos todos en el diario vivir, uno de los errores aprende. Y pues qué mejor que equivocándose, así mismo va aprendiendo uno y va corrigiendo. Y tercero, pues que piensen en el impacto que cómo en su trabajo puede llegar a mejorar, cómo no solo mejorar, digamos, en temas de maquinaria, si se va por la línea de la maquinaria, sino pues en un proceso o incluso en la vida de las personas, porque a través de eso uno también hace muchas mejoras independientemente para empresas a nivel personal. Y pues eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos realmente como ingenieros. Oiga, qué bueno, qué gran cierre, esa definición. ¿Sabe que escuchar eso, digamos que nos lleva al punto por esta carrera, ¿cierto? Leímos no solamente porque trata de cálculos, números y tornillos y planos, sino porque nos permite crear soluciones para transformar el mundo. Bueno, compañeros, les agradezco por esta oportunidad que tuvimos y que me acompañaron en este episodio especial de Ingenieros con Propósito. Hoy pudimos analizar las normas APA, cómo nos ayudan a citar correctamente, cómo escribir un artículo y recordarles que no es solamente escribirlo, sino es inspirar, hasta el punto de llegamos a desarrollar un proyecto de investigación. Esto es un camino que nos permite convertirnos en unos profesionales comprometidos, no solamente con cumplir un horario o cumplir, sino con aportar conocimiento. Bueno, compañeros, hoy aprendimos cómo citar desde normas APA en adelante, crear un artículo científico hasta desarrollar un proyecto de investigación, lo que nos permite convertirnos no solamente en unas personas que laboran por un compromiso, sino hacer algo con dedicación, con esfuerzo y compasión, convirtiéndonos en profesionales comprometidos con el conocimiento y la innovación. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan por medio de este podcast. Ya nos permite a nosotros seguir soñando, seguir trabajando, seguirnos inspirando. Recuerden, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Inca de Colombia. Muchas gracias a todos, a mis compañeros. Éxitos en sus carreras, en sus vidas personales. Dios los bendiga. Gracias, compañero. Gracias, compañero. A todos, que estén muy bien, compañeros. Gracias, compañero.